Un propósito en nuestra vida. El título del mensaje pues es Vida con propósito. Pero ¿de qué propósito vamos a hablar? Viene a concordancia con la escuela dominical en cuanto a misiones. Hablar en cuanto a misioneros. Porque cada uno de nosotros tenemos propósitos en nuestra vida y lógicamente, cada uno pensaremos en salir adelante, pensaremos en ser un hijo de Dios obediente, sumiso, perseverante. En fin, hay muchos propósitos que nos planteamos para llegar a la meta a la que nos proponemos. Yo creo que ninguno de nosotros vayamos a proponernos algo, digamos, caprichosamente, sin tener en cuenta primero lo que hay que hacer para llegar a eso. ¿O sí? De ahí están los problemas que muchas veces nos buscamos. Queremos conseguir un propósito sin tener en cuenta el coste de ese propósito. Pero miremos esta mañana un poco qué propósito tienen los misioneros. Vamos lógicamente a empezar con el gran misionero, nuestro Señor Jesucristo, y su propósito era el de redimirnos. El propósito del Señor fue venir a este mundo a redimirnos. Es decir, redimir es un rescate que se paga para liberar de la esclavitud a los cautivos. En ese entonces se llamaba redimir. Era algo que pagaba alguien para liberar a un esclavo. A día de hoy pues sería la salvación, la liberación del género humano que nuestro Señor Jesucristo hizo a través de la cruz. Y esa fue la misión principal que Él vino a hacer. Ahora miremos el propósito de los misioneros en los tiempos bíblicos. ¿Cuál era el propósito de los misioneros en los tiempos bíblicos? Como decía nuestro hermano Gustavo en la escuela dominical, el primer propósito de los misioneros en el tiempo bíblico era predicar el Evangelio. Ese era el propósito número uno de ellos. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo demuestra una capacidad que tenemos que tener, o que tenían que tener los misioneros en ese entonces, para predicar el Evangelio, y era no tener vergüenza ninguna. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo siempre que hablo del Evangelio en una predicación, que de hecho sirva para decir, abro paréntesis, en una iglesia, un predicador que no hable, no ocupe, aunque sea poco tiempo en su predicación, no hable del Evangelio, no sé para qué predicamos. Un predicador que no use, no explique el Evangelio en su predicación, yo creo que está perdiendo la oportunidad de que alguien llegue a los pies del Señor. Yo creo que un predicador puede ser pastor o no, maestro o no, simplemente que predique la palabra de Dios bíblicamente, debe de incluir el Evangelio en su predicación, porque de eso se trata, de predicar el Evangelio y de enseñar a ser un buen hijo de Dios. Pero primero que todo, me seréis testigos, dice el Señor. ¿En qué consiste el Evangelio? Y yo creo que mejor explicado que en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, no puede estar. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Versículos 4 al 7. Efesios 2, 4 al 7. Dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar
en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no se trata de que yo haga más que tú, o que tú hagas más que yo, entonces tú eres más salvo y yo soy menos salvo, o tú menos salvo y yo soy más salvo porque hago esto o porque hago lo otro. La salvación no se trata de lo que has hecho tú. La salvación trata de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y si creemos en eso, creemos en ese sacrificio, y lo creo en mi vida, y doy testimonio de que creo en ello, pues entonces ponemos en marcha Romanos capítulo 10, versículo. ¿No lo sabéis? En el que dice de que con la boca... Romanos 10. No, voy a decir yo no se lo sabe ninguno. Versículos 9 y 10. Mira, vamos allí porque también es importante. Capítulo 10 de Romanos, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y eso por qué? Pues lo explica el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No basta con creer solamente y no confesarlo. Tenemos que creer y confesarlo. ¿Cómo lo confesamos? Muchas veces hay dos tipos de, digamos, de salvación, entre comillas, que se practican en muchas partes, tristemente. Está el enemigo allí trabajando en ese espíritu de confusión, como hemos estudiado los miércoles. Una de ellas es, ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo. Levanta la mano, 2, 3, y dice, vale, yo oraré por ellos. Y empieza a imponer las manos a este pastor y dice, Señor, sálvales, porque, o sea, una oración preciosa. Ya está, ya son salvos. Claro, eso no se está poniendo en práctica a Romanos 19 allí. Esa es una. Y la otra es, no, tiene que ser personal. Así que el hermano Paquito quiere recibir al Señor. Bueno, uno es hermano, pero Paquito quiere recibir al Señor. Ven conmigo, nos vamos en privado. Y entonces yo le digo, ¿quieres recibir al Señor? Sí. Vale, repite conmigo. Señor, repite. Señor, yo te acepto, yo te acepto. Esas palabras no están saliendo, como dice Romanos 10:9. No está saliendo de su corazón. Yo simplemente estoy repitiendo. ¡Ah, qué bonito! Habla el pastor lo que me está diciendo, pero yo simplemente estoy repitiendo lo que dice otra persona. No está saliendo de mi corazón. No, pastor, es que si yo oro, porque claro, no conozco al Señor, nunca he orado y me da como pena, me da como vergüenza orar porque no lo sé. Es que el Señor no te salva por si oras bonito o por si oras no tan bonito. Salva simplemente porque le digas en voz alta, Señor, yo creo que tú viniste a morir en la cruz por mí. Sálvame, te pido perdón por mis pecados y ayúdame a seguir en tu vida. En ese momento eres salvo. Pastor, pero es que tú no me has presentado en la iglesia diciéndome que me salvé. En ese momento eres salvo porque lo has confesado públicamente. Públicamente quiere decir en voz alta, al lado de aunque sea una persona. No tiene que ser... mira, somos 120 miembros, pero solamente vinieron 119, falta uno. Cuando venga ese, entonces lo dirás. Si no, eres una categoría de salvación. No nos dejemos engañarla. Simplemente la palabra dice que todo aquel que cree en el Señor y lo confiesa con su boca es salvo. No tenemos que dejarnos llevar por misterios o por cosas vanas que muchas veces, tristemente, la gente le pasaba también a los judíos al principio. Cuando el apóstol Pablo predicaba de la salvación en Cristo Jesús, muchos judíos creyeron en Cristo Jesús,
pero no dejaron la ley, no dejaron el judaísmo. Entonces creían en el Señor Jesucristo, pero más eso, tengo que hacer esto, porque si no, no soy salvo. Cuando realmente la salvación, tal cual como lo dice muy bien y literalmente Efesios, es por gracia. De hecho lo pone entre paréntesis, somos salvos por gracia, es decir, por nada que tú hayas hecho. Es por algo que ya hizo el Señor Jesucristo. Solo te basta creer. Solo te basta creer hasta que venga el Señor a por su iglesia. A partir de allí, como veíamos en escatología en la escuela dominical, ya será otro cantar. Sí, que habrá oportunidad de salvación, pero será de otra manera, no simplemente por creer y confesarlo. Así que Romanos capítulo 15, versículo 20, el apóstol Pablo dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Acordaros que estoy hablando del propósito de los misioneros en los tiempos bíblicos, no a día de hoy, sino en los tiempos bíblicos. Y el propósito del apóstol Pablo era particularmente el de llevar el mensaje de la palabra de Dios a territorios donde no había sido tocado nunca, donde no había sido tocado antes. Sus oyentes eran primordialmente gentiles, que nunca antes habían oído de Cristo. Y así no estaba edificando sobre fundamento ajeno, como decía él, en unas nuevas regiones. Ahora, esto no obligaba necesariamente a que otros siervos del Señor llevaran a cabo la misma actividad. Algunos, por ejemplo, se encargaban de ser maestros de la palabra de Dios a personas que ya les habían hablado de Cristo. No quiere decir que esté mal. Simplemente cada uno tiene su, digamos, su faena, cada uno tiene su parte. Y podían llevar a cabo esta misma actividad porque eran llamados a enseñar en lugares después que se hubiera establecido una iglesia, por ejemplo, en los tiempos bíblicos. Lo primero que todo era el evangelio. Ahora, segundo, cumplir la gran comisión. Y sabemos que la gran comisión la podemos ver en Mateo capítulo 18, versículo 19, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mira, vamos a Mateo. Lo tengo escrito allí en mi chuleta, pero yo quiero que vayamos allí, que es importante. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabes qué quiere decir amén? Así sea. Así sea. ¿Y entonces por qué decís amén en cosas que no debemos decir amén? Yo antes era un ladrón, y no falta que diga amén, o sea, está diciendo así sea, que seas ladrón. Muchas veces por decir sí, cierto, soltamos el amén y estás diciendo algo que estás diciendo así sea, que seas un ladrón. O es que yo igual me puedo morir mañana, amén, o sea, así sea, que mueran mañana. A veces soltamos el amén como si dijéramos sí, y sí no es así sea. Tenemos que tener cuidado en qué momento decimos amén. Me hace gracia porque el hermano Gustavo, no recuerdo qué dijo ahora. Yo soy un inmundo o algo así. Y muchos dijeron amén. O sea, dijeron así sea, que seas un inmundo. Cuando no viene en ese momento no viene el amén allí. ¿Cómo le vas a decir, hermano, así sea, que seas inmundo? ¿No? Simplemente ahí hay que decir sí, porque yo también lo soy. Pero no, el amén a veces no lo sabemos administrar bien. Y aquí, pues lógicamente, en la palabra de Dios, el Señor Jesucristo sí que dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así sea. Pero hay un detalle que de pronto muchos han pasado por alto, que es en el versículo 19, cuando empieza, dice: por tanto, ir y hacer discípulos. Ese por tanto, ¿por qué lo dice? Pues el versículo anterior, el Señor Jesucristo dice: y Jesús se acercó, el versículo 18 de Mateo 28 dice:
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo Y en la tierra. y en la tierra. ¿Qué es potestad? Es tener dominio, tener poder, tener la jurisdicción, tener la facultad que se tiene sobre algo. O sea, tengo la facultad de hacerlo. Por eso, como tengo la facultad de hacerlo, te lo digo. No, a nuestros hijos y vuestros hijos, cuando les decimos algo que es como si fuese una orden, porque muchas veces lo es, tú tienes que respetar. No porque no sea tu padre o no sea tu madre, es una persona mayor, con lo cual tienes que respetarla. Pero, aunque sea menor que tú tienes que respetarla. Y eso es a manera de consejo, pero es una orden que le estamos dando. ¿Y por qué? Porque soy tu padre. Y como yo soy tu padre, el Señor me ha dado la potestad ante ti. Por tanto, no seas grosero con nadie. Tienes que respetar a las personas. ¿Ves? Porque te estoy hablando con una autoridad que no es mía, sino con una autoridad que me ha sido dada. Y yo uso esa autoridad para enseñarte a ti. Y tú más adelante, cuando seas padre, comerás 2 huevos. ¿Nunca habéis llegado a escuchar ese refrán? Y dice, pero papá, ¿tú por qué sí puedes hacer eso y yo no? Y ahí la respuesta del padre o de la madre siempre es, cuando seas padre comerás 2 huevos. Porque en la antigüedad había mucha más pobreza de la que hay hoy. Y pues el papá era el que se tenía que ir a trabajar para poder sustentar a la familia. Y entonces solamente se podían comer huevos con arroz. Entonces el padre le daban 2 huevos en lugar de 1, como a todos, porque era el que necesitaba más fuerzas para irse a trabajar. Entonces de allí viene ese dicho de decir, pero ¿y tú por qué? Cuando seas padre vas a comer 2 huevos. En otras palabras, cuando seas padre tú vas a saber lo que implica el comer 2 huevos. No es comer 2 huevos que yo, no, porque sabes que después lo que tienes que ir a hacer, mientras tú te quedas en casa como hijo, rascándote la barriga, tu padre está doblando el lomo o haciendo cosas forzosas precisamente para traerte ese huevo que te vas a comer después. Por eso muchas veces también hay un refrán que dice, no entendí que mi padre tenía razón hasta que ahora mi hijo no me da a mí la razón. Muchas veces tenemos que vivirlo para saberlo. Y el Señor Jesucristo aquí le ha sido dada la potestad, el poder. Pero no solamente potestad, toda potestad me es dada en el cielo, sino también en la tierra. Y como le ha sido dada toda, no alguna, sino toda potestad, entonces, por tanto, os mando a vosotros que vayáis y hagáis discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En esta comisión contiene 3 sugerencias, o mejor aún, no contiene 3 sugerencias, contiene 3 mandamientos. Porque el Señor Jesucristo dice ahí, por tanto, id. No está diciendo, por tanto, a ver, cuando en la medida de lo posible, si puedes hacerlo, no. Dice, por tanto, id. Eso es un mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Hacer discípulos en todas las naciones. Mediante la predicación del Evangelio, los discípulos, que también eran misioneros, debían llevar a otros a ser aprendices o seguidores del Señor Jesucristo, y ello de toda nación, de todo pueblo, de toda tribu y de toda lengua. El segundo mandamiento era bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los mensajeros de Cristo tienen la responsabilidad de enseñar el bautismo como un mandamiento que debe ser obedecido, no para salvación, porque el bautismo no salva, sino como un testimonio público de obediencia. Es decir, el Señor Jesucristo, siendo quien es, se bautizó. ¿Quién soy yo para no bautizarme? Si se bautizó el mismo Señor Jesucristo, en el cual yo creo, pues yo lo mínimo que debemos de hacer es tomar la decisión que tomó el eunuco. ¿Qué le dijo el eunuco a Felipe? Mira, ¿por qué no vamos al río Jordán, que fue donde se bautizó el Señor, y me bautizas allí?
No, digo, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Y qué dijo el Felipe? Hombre, si quieres y crees, puede ser. De allí tenemos que sacar una enseñanza de que no importa en qué agua nos bauticemos. No, es que a mí me gusta bautizarme en un bautisterio especial, si es en una iglesia nueva, mejor, porque es agua estancada. ¿Qué quiere decir? Que yo me sumerjo y salgo y mi santidad no se me va porque está el agua estancada. En cambio, si me voy a un río o al mar, al sumergirme, al agua a correr, igual se me va la santidad. Que es que da igual dónde te bautices, que el agua sea salada, sea dulce, sea caliente, sea fría, no es importante. Lo importante es que te sumerjas. ¿Por qué? Porque el bautismo simplemente es una representación gráfica de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. La muerte cuando públicamente decimos, sí, he creído en el Señor Jesucristo. Ahí estoy muriendo el yo. Cuando te sumerges del todo, está representando el entierro, iba a decir. ¿La qué? Sepultura. Gracias. La sepultura. Y cuando salgo del agua, estoy representando la resurrección. Es decir, yo he muerto, me han sepultado y ahora estoy viviendo la vida en Cristo. Porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, lo que yo hacía antes, lo que yo pensaba antes, lo que yo practicaba antes, eso pasó. He aquí, a partir de ahora, todas son hechas nuevas. Si no me bautizo, no soy salvo. El que diga eso, te está mintiendo, porque eso no es bíblico. Si no crees en el Señor Jesucristo, no eres salvo. Eso sí que es bíblico. Y también es bíblico, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Yo me bautizo simplemente por obediencia, porque quiero dar ese paso de obediencia que hizo el Señor Jesucristo, pues yo como testimonio de que soy salvo, quiero hacerlo. Justo, ¿no? El bautismo no me da ni más santidad, ni menos santidad, simplemente es un paso de obediencia. Exactamente igual que la cena del Señor. No creemos en la transubstanciación. El pan no es el cuerpo de Cristo y el mosto no es la sangre de Cristo, sino que el pan representa el cuerpo y el mosto representa lo que es la carne. De hecho, en los evangelios, cuando el Señor Jesucristo les dice, bebed de mi cuerpo, comed de mi cuerpo y bebed de mi sangre, como que de hecho habían muchos allí que no eran espirituales, que decían, pero ¿qué está diciendo este hombre? ¿Que nos va a dar trozo de su carne? Y vamos a pero este hombre, cuando realmente el Señor lo que estaba hablando era espiritualmente. Y es espiritualmente que hacemos esto que el Señor ha dejado para la iglesia. Porque el Señor ha dejado dos enseñanzas en la iglesia. Y es, ¿cuáles? ¿Lo sabéis? Dos ordenanzas. Haced esto en memoria de mí todos los días, todas las veces que la bebiereis y que comiereis. Es la Santa Cena una y la segunda, el bautismo. Esas son las dos ordenanzas que ha dejado el Señor. No dejéis llevar de... es que yo recibí al Señor hace 10 años, pero hace un año me fui. Me alejé del Señor, ahora he regresado, entonces necesito bautizarme otra vez para estar en comunión con el Señor. Eso no está en la palabra de Dios. Solamente hay un bautismo, tal cual como dice la palabra de Dios. Un bautismo, una fe, un Dios. Debemos bautizarnos, sí, como paso de obediencia, pero una sola vez. Y de allí intentar seguir los pasos del Señor. ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque toda potestad le es dada a Él, no a mí. Él, teniendo toda la potestad, obedeció al Señor. Dios Padre, ¿quién eres tú o quién soy yo? Que no tenemos esa potestad. Y muchas veces no queremos obedecer en cosas tan simples como pues, bautizarme. Lo que sí te aconsejo es que si estás recién convertido o no, y no te has bautizado,
deberías de replantearte el bautizarte. No porque te lo digan, sino porque tú lo sientas. El día que tú quieras bautizarte, que sea porque digas, mira, yo siento en el corazón que quiero hacerlo. No porque diga, voy a bautizarme porque si no este pesado no va a terminar de decirme, ¿no te has bautizado? Venga, no tiene el mismo efecto, porque estas cosas se hacen por obediencia, por agradar al Señor, no por agradar al pastor, o a mi hermano, o a mi hermana, o a mi padre, que es que no hace más que decirme, bautízate, bautízate. No tiene sentido el hacerlo por otro, sino porque te salga a ti del corazón. El tercer mandamiento de aquí, el primero fue predicar el Evangelio. Por tanto, ir a hacer discípulos. Fue el primer mandamiento del versículo 19. El segundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el tercero, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La gran comisión va más allá de la salvación. ¿Quién quiere ser salvo? Yo, vamos a que ores tú con tus palabras y recibas al Señor y te arrepientas y le pidas perdón. Vale, ya es salvo. Bueno, un salvo más. Fuera. A ver, ¿quién más? No, hay que coger las personas que reciben al Señor y empezarles a tal cual como nos manda el Señor allí en Mateo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso la comisión va más allá del Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que predicar sobre la salvación, que ya la hemos explicado. Pero va más allá, no es suficiente con llevar almas a Cristo, porque ya somos salvos, pues amén. Sino también no dejar que se las arreglen por ellos mismos, sino enseñarles que guarden los mandamientos de Cristo. Esto, de la manera más práctica que podemos hacerlo es, pues a través del discipulado. Pero eso se logra con obediencia y con sumisión. O sea, someterse. Pero no someterse al maestro o a la maestra, sino someterse a Cristo. Lo que se enseñe, que tú lo veas, que te lo están enseñando de la palabra de Dios, entonces, hazlo con sumisión y obediencia al Señor. Amén. No al maestro ni al discipulador, sino a Dios. Ese fue el propósito de los misioneros de la época bíblica. Ahora, el Evangelio de Mateo termina con la gran comisión y consolación de nuestro glorioso Señor, en el momento que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mirad que allí no dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y estaré con vosotros. Allí no dice estaré, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Dice el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mirar estos dos últimos versículos del capítulo 28 de Mateo y pensar, esto era lo que hacían los misioneros en el tiempo bíblico. Y hoy en día, ¿qué hacen los misioneros? En Marcos capítulo 13, versículo 31, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De la misma manera que los misioneros en los tiempos bíblicos, hoy, 21 siglos después, la palabra sigue exactamente igual. Amén. Mateo 28, 19 y 20 sigue diciendo exactamente lo mismo. Es decir, que a día de hoy, 21 siglos después, los misioneros debemos de hacer exactamente lo mismo. Primero, predicar el Evangelio. Segundo, poner en práctica la gran comisión y dejarnos llevar por la voluntad del Señor y no de la nuestra. Eso hacían los misioneros hace 21 siglos y eso debemos de hacer los misioneros hoy en día. Ahora, pensarás, vale, sí, es que los misioneros tenéis que hacerlo porque claro, sois los misioneros. El Señor enfatizó este pasaje, la absoluta certidumbre de cada uno de sus palabras y predicciones.
Pues hermanos, dejadme deciros una cosa que igual a alguno va a incomodar, pero todo lo que habéis pensado que tienen que hacer los misioneros en los tiempos bíblicos y todo lo que estás pensando que tenemos que hacer los misioneros a día de hoy, tú también tienes que hacerlo. No, yo no soy misionero, pero eres hijo de Dios. Y tal cual como lo hacen los misioneros, también deberías de preocuparte tú por hacerlo. En un mes próximo, no digo qué mes, haremos el mes de misiones. Empezaremos a hablar más a profundizar más el tema de misiones. Y veremos que misioneros no son solamente aquellos que se van a Kurdistán, como hay un hermano que sé que apoyan en Torrent, o en sitios difíciles de acceder, sino que misionero también eres tú. Porque en Hechos, capítulo 1, hay un versículo que dice, me seréis testigos, entre paréntesis, si eres misionero. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entre paréntesis, te lo digo otra vez, si eres misionero. No, allí simplemente dice, me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, cuando recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, viene el Espíritu Santo a morar en ti. A partir de ese momento, tú tienes que poner en marcha en Hechos 1:8. Es que no soy misionero. Sí, eres, porque tienes la misma misión. No, el Señor no te está mandando a que te vayas a un país difícil y prediques, no. Me seréis testigos. ¿Dónde? En tu casa, en tu finca, en tu pueblo y hasta donde puedas. Tú tienes la misma misión que tiene un misionero. Lo que pasa es que muchas veces no lo hacemos. Pues este hermano, como tiene el don del evangelismo, que vaya él. ¿Y tú? No, yo he recibido al Señor Jesucristo ya. ¿Y cómo lo demuestras? Tú tienes que poner en marcha estos versículos también. Tienen que ser todos. El Señor enfatizó este pasaje, su absoluta certidumbre, pero lo enfatizó a cada una de las personas. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta el versículo 18 cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo también tengo que hacerlo. Por tanto, tú también tienes que hacerlo, porque es el Señor el que te está ordenando eso. Hermanos, todo lo dicho en esta predicación es compromiso tuyo, y tuyo, y tuyo, y mío. De tal manera que en nuestra vida sea el principal propósito. Y de esa manera se convierta, como dice el título, nuestra vida con propósito. Pero con un propósito que es el que el Señor quiere que sea. Así como nuestro hermano Gustavo nos habló en cuanto a tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿La hacemos? Muchas veces simplemente en teoría la hacemos, pero en la práctica es igual que decimos, ¡guau! Me gustaría ir a caminar unos 6 kilómetros y así, ¡guau! Muy bien. ¿Pero lo haces? No, pero me gustaría. Todo se queda en me gustaría. Muchas veces decimos frases de cajón por quedar bien incluso con nosotros mismos, pero no nos damos cuenta que nos estamos engañando a nosotros mismos. No, sí, yo tengo que ser más fiel al Señor. No, yo tengo que seguir viniendo a la iglesia fielmente. No, yo tengo que empezar a venir los miércoles. No, yo tengo que empezar a orar. Pero en el momento de la práctica, no lo hacemos. Y nos olvidamos de estos mandamientos que nos ha dado el Señor. Que es el primero de todos, que es la misma misión de la iglesia, predicar el Evangelio. Porque por el Evangelio te has salvado tú. No sé si lo sabía. Por el Evangelio me he salvado yo. ¿Y eso gracias a quién? Gracias a ese hermano o a esa hermana que algún día te habló de la palabra de Dios. Algún día te habló de ese precioso Evangelio que fue lo que nos salvó. ¿Por qué no podemos hablar nosotros también a otros que cuando el Señor venga por su iglesia, que ellos puedan decir, pues mira, gracias a ese hermano, yo ahora mismo estoy en el aire también, con el Señor?
Y no todo lo contrario. Es que él tuvo la oportunidad de hablarme y a mí no me dijo nada. Es un tema muy serio, hermanos, aunque no lo creáis. Pero tenemos una responsabilidad. Y tenemos que empezar a vivir con ese propósito de vida. Yo tengo que predicar. Busca el momento. Tienes que, cuando estés hablando con una persona, intenta reconducir la conversación, cosas en cuanto a creyentes. No, es que yo soy creyente. Y la Biblia dice, ¡zas! Y empiezas a predicar el Evangelio. Es nuestro deber, es nuestro mandamiento, es lo que debemos hacer como hijos de Dios. De la misma manera como habló Dios a través de otra persona, a mí, pues yo quiero que Dios me use a mí para hablarle también a otras personas, hermano. Así que seamos instrumentos del Señor, teniendo una vida con propósito para Dios, predicando su Evangelio. Amado Dios, gracias te damos una vez más por tu preciosa palabra predicada, Padre, porque nuestra intención no es el hablar lo que nos parece, sino todo lo contrario, Padre, lo que tú quieres que hablemos en el momento que quieras y las palabras que quieras que digamos. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí, Padre, y a los que escuchen esta predicación, que podamos ser esas herramientas que tú esperas en nosotros, que cuando tú abras esa caja de herramientas, nos escojas a nosotros para ese hecho que quieres hacer con cada uno de nosotros, Padre. Permítenos poder ser útiles en tu obra y de esa manera poder glorificarte y darte la gloria y la honra, Padre. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.